lo que no les quede claro, ustedes me lo dicen y con mucho gusto yo les vuelvo a repetir. Así es que, sabidos y enterados de las reglas del juego, damos inicio al tema del día de hoy. Gracias, David Giovanni. La elasticidad ingreso de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación del ingreso de los consumidores. En el tema de la semana pasada mirábamos cómo el grado de la cantidad demandada de un bien respondía a la variación en el precio. Ahora vamos a ver cómo responde a la variación en el ingreso de los consumidores. ¿Qué es la elasticidad de ingreso de la demanda? La elasticidad de ingreso de la demanda procura medir la proporción en la variación de la demanda de un bien frente a los cambios en los niveles de ingresos de los consumidores. Para ver esto tenemos nosotros mercancías o productos normales o bienes normales, bienes inferiores, necesarios y de lujo. La de ingreso de la demanda en términos esquemáticos es una medida porcentual de hasta qué punto cambia la curva de la demanda en respuesta a un cambio en el ingreso. Se recuerdan que las elasticidades se trabajan con base a porcentajes. Entonces, el ingreso, la elasticidad de ingreso de la demanda nos va a decir a nosotros en qué porcentaje varía la cantidad demandada de un bien con base al porcentaje de variación de los ingresos de un consumidor. La figura siguiente muestra dos posibles cambios. Supongamos que la curva de la demanda es inicialmente la definida en la curva D, la primera. Y luego aumenta el ingreso. Cuando estamos en la curva D, ni el ingreso ni la demanda cambian. Estamos en el precio 1 y la cantidad 0. Estamos en lo normal. En este ejemplo, la curva de la oferta es horizontal. La curva de la cantidad ofertada es horizontal al precio 0. El precio 0 lo tenemos en las cantidades o la oferta presentada en la línea horizontal. Si la curva de demanda cambia a D1 como resultado, si estamos en la D y cambiamos a la D1, como resultado en el cambio en la cantidad demandada al precio existente, la cantidad es 1 menos 0. Sin embargo, si en el cambio de la curva de la demanda cambia a D2, ese desplazamiento denota un cambio mayor en la cantidad de Q2 a Q0. Cuando estamos en el precio 0 y la demanda original, estamos en la cantidad 0. Pero luego, si la curva se desplaza hacia la derecha a D1, estamos en la cantidad 1. Pero si el cambio es más drástico y cambiamos de la D1 a la D2, entonces estaremos en la cantidad 2. De 0 pasó a 2 cuando nos vamos a la curva de la D2. Recordémonos que las gráficas solo son referencias que nos ayudan a analizar qué es lo que pasa. Dado que el cambio en la demanda denotado por D2, o sea, la curva D2, supera al cambio a D1, o sea, de 0 pasó a 1 y de 1 pasó a 2. La curva D2 responde más a los ingresos y por lo tanto implica una mayor elasticidad de ingresos. Cuando nuestros ingresos son normales, cuando nosotros no hemos tenido ni una subida ni una bajada de incrementos,
estamos en la D. Pero luego viene y nos aumentan nuestros ingresos, ya sea un salario, ya sea por alguna ayuda, pero nosotros ahora tenemos mejores ingresos. Entonces la curva se desplaza hacia la derecha. Recordemos que cuando una curva se desplaza hacia la derecha, se está desplazando en forma positiva. Tuvimos un mejor ingreso y entonces nuestra curva se desplaza hacia la D1, hacia la derecha, en forma positiva. Pero luego dice, la curva de E2 responde más a los ingresos y por lo tanto implica una mayor elasticidad. Cuando pasamos a la D1 tuvimos un mejor ingreso, pero cuando pasamos a la D2 significa que nuestros ingresos se duplicaron y ahora podemos comprar mucho más de lo que compramos cuando estábamos en la DC. La gráfica solo es análisis de cómo a medida que aumentan nuestros ingresos, aumenta la demanda que hacemos de los productos, en ciertos casos. Porque como vamos a ver con los tipos de elasticidades de precio-demanda, vamos a ver cómo también puede ser que la curva se desplace hacia la izquierda. José Javier, buen día, José Javier. Buen día, licenciado. Si tenemos un movimiento de la curva hacia la derecha, decimos que es un desplazamiento en forma positiva. Pero si en lugar de desplazarse a la derecha, imaginémonos que estamos en D2 y la curva se desplaza hacia la izquierda, ¿qué tipo de movimiento tiene esta curva, José Javier? Tendría que ser negativa. Tendría que ser negativa, exactamente. Si la curva se desplaza hacia la derecha, se desplaza en forma positiva. Pero si la curva se nos desplaza hacia la izquierda, se está desplazando en forma negativa. Al precio P0, la elasticidad del ingreso mide el desplazamiento horizontal, porcentual. Recordémonos que cuando estamos hablando de elasticidades, lo manejamos en porcentajes. En la demanda causado por algún incremento porcentual del ingreso. Dice, al precio de P0, la elasticidad del ingreso mide el desplazamiento horizontal, porcentual, en la demanda causado por algún incremento porcentual del ingreso. ¿Quién está queriendo ingresar, pero con... bueno, Ismael. Bienvenidos a los que están ingresando. Al precio P0, la elasticidad del ingreso mide el desplazamiento horizontal porcentual en la demanda causado por algún incremento porcentual en el ingreso. A medida lo normal, porque existen los casos especiales, es que cuando estamos obteniendo un mejor ingreso, estamos en la posibilidad de adquirir más bienes, de aumentar nuestra demanda de los bienes. De Q0 pasamos a Q1, luego a Q2. Eso quiere decir que nuestros ingresos nos están permitiendo adquirir o demandar más bienes de los que estábamos acostumbrados a demandar normalmente. Un cambio de A a B refleja una elasticidad de ingreso menor que un cambio de A a C. Lógicamente, de A a B, solo aumentamos en uno la cantidad, pero si el cambio va de A a C, la demanda está aumentando en 2, o sea, se está duplicando. Un cambio hacia la izquierda en la curva de demanda en respuesta a un aumento de ingreso denotaría una elasticidad negativa del ingreso o sería un bien inferior. Si estuviéramos en D2, en la C, y la curva en lugar de avanzar hacia la derecha, retrocediera hacia la izquierda, tenemos entonces que la curva tiene un desplazamiento negativo y un bien inferior. Si nuestros ingresos nos permiten a nosotros, nuestros ingresos aumentaron, ahora nosotros podemos comprar un tipo de bienes más caros.
un tipo de bienes de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque nuestros ingresos nos están permitiendo poder pagar más por un artículo. Y si nosotros estamos cambiando ese artículo, es porque tenemos las posibilidades de hacerlo y ese artículo es un artículo de lujo. Podría ser una televisión, podría ser un automóvil, una moto, cualquier cosa. Pero si a pesar de que nosotros tenemos mejores ingresos, la curva se desplaza hacia la izquierda, ese se convierte en un bien inferior. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar de comprar. Y se recuerdan que cuando hablamos de inferior, no estamos hablando de que es un bien que nos sirva. Simplemente es un bien que dejamos de comprar porque ahora nuestras posibilidades nos permiten comprar algo más caro. Ahora tenemos mejores ingresos. Hablemos de que nosotros, bueno, un bien fundamental para cualquier familia. Hablemos del frijol negro. Con los ingresos que teníamos, nosotros comprábamos frijol negro, que es más económico que los otros. Pero resulta que ahora gano más, ahora tengo un mejor ingreso. Ah, bueno, ya no voy a comer frijol negro, no que voy a comer frijol colorado. Hablando de alimentos, de bienes básicos. Más adelante vamos a ver la clasificación de los bienes. Hablemos de un par de tenis. Cuando mis ingresos estaban fijos, yo me compraba un par de tenis patitos, cualquier marca, pero económicos. Pero resulta que yo me gradué de ingeniero en sistemas, que conseguí un mejor trabajo y ahora lógicamente tengo mejores ingresos. Pues ya no voy a comprar tenis patitos, voy a comprar tenis Adidas, pues. Mi mejor ingreso me está permitiendo a mí comprar un bien más caro, un bien de lujo. La curva se desplaza hacia la derecha en forma positiva. El bien que yo ahora compro porque tengo mejores ingresos es un bien de lujo. Pero el bien que yo dejé de comprar porque ahora tengo mejores ingresos se convierte en un bien inferior. ¿Por qué en un bien inferior? Porque lo dejé de comprar porque yo ahora puedo comprar uno un poco más carito. ¿Entendemos por qué se convierte en bien de lujo y en bien inferior? ¿Entendemos? Sí, Chicos? licenciada. Gracias, mamita. Bueno. En este ejemplo, el bien es un bien normal porque la demanda del mismo aumenta en respuesta a incrementos de los ingresos. Si la curva de demanda volviera a la izquierda en respuesta a un incremento en los ingresos, entonces la elasticidad de ingresos sería negativa. En tales casos, los bienes o servicios son inferiores. ¿Por qué sería una elasticidad negativa? Toman en cuenta cuando ya estemos viendo los ejercicios que aquí sí, no recuerdo bien si era Rocío o era Fátima, no recuerdo quién, en la clase anterior me hablaban del signo negativo, que cuando estaba viendo la elasticidad, precio de la demanda, el signo no contaba. El signo negativo estaba de más y lo quitábamos. Pero en la elasticidad, ingreso de la demanda, aquí sí, nuestro signo va a contar. Cuando un resultado nos dé a nosotros con signo negativo, entonces la elasticidad de ingresos sería negativa. Y como es negativo para el consumidor, entonces se convierten en los bienes o servicios inferiores. Aumentó mi ingreso, pero la curva se desplazó hacia la izquierda en forma negativa. ¿Qué significa esto? Que este bien que yo compraba cuando mis ingresos eran un ingreso promedio, para mí en ese tiempo era un bien normal. Pero como mi ingreso aumentó y ahora me puedo comprar bienes de lujo, entonces el bien que yo compraba antes ahora se convierte en un bien inferior. Cuando mi ingreso no se mueve, cuando mi ingreso permanece constante, yo voy a poder adquirir bienes normales. Si mi ingreso aumenta y eso me permite comprar a mí artículos a un precio más alto, estoy hablando que la curva se desplazó en forma positiva y que yo estoy comprando un bien de lujo. Pero si yo me compraba artículos a un precio normal,
un bien normal, mis ingresos aumentaron y ahora yo compro menos de ese bien, significa que ese bien ahora se convierte en un bien inferior porque yo ya no lo voy a comprar porque mis ingresos me permiten a mí comprar uno que sea de más alto nivel. ¿Entendemos esta situación? Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Gracias, David Giovanni. Bueno. Vamos a ver un video que nos habla de cómo calcular la elasticidad ingreso de la demanda. Aquí en este video se toma como ingreso la letra Y o la Y, dependiendo del idioma, pero nosotros en nuestro idioma, nuestro ingreso estaría representado por la I latina o por la I de puntito. Pero la fórmula es la misma. Veamos. Le ponen atención al video porque ya saben que después del video yo les voy a hacer preguntitas. Hola, soy Felipe y en este video aprenderemos a calcular la elasticidad ingreso de la demanda. Este es un concepto muy importante que nos sirve para determinar qué relación tiene el ingreso con la demanda de un determinado bien o servicio, y de esta forma determinar qué tipo de bien es. El enunciado del ejercicio lo dejaré en la descripción del video. El problema nos dice: cuando el ingreso de un consumidor es de $1,250, se compran 70 unidades del bien X. Si el ingreso de este consumidor sube a $1,380, las unidades que se demandan del bien X son 73. Determine la elasticidad ingreso de la demanda y de qué tipo de bien estamos hablando. Muy bien, tenemos todos los datos que necesitamos. Nos menciona que hay un ingreso inicial que es de 1,250, con el cual se compran unas cantidades iniciales que son 70. Si el ingreso sube a 1,380, es decir, un segundo ingreso, las cantidades que se demandarán cambiarán a 73. Pero necesitamos saber cuál es la elasticidad ingreso de la demanda. La fórmula para calcular la elasticidad ingreso de la demanda es las variaciones en las cantidades por el ingreso inicial dividido entre la variación en el ingreso por las cantidades iniciales. Si no sabes cómo calcular variaciones, te dejaré un video de cómo hacerlo en la descripción del video, pero aquí también lo abordaremos rápidamente. Bien, comencemos por calcular la variación en las cantidades. Esta la obtendremos de restar la situación final menos la situación inicial, es decir, las cantidades que nos dieron después en el ejercicio menos las primeras cantidades que nos mencionaron, es decir, 73 menos 70. Esto nos da que las cantidades serán 3. Ahora la variación en el ingreso. Se calcula de la misma forma pero con el ingreso. El ingreso que nos dieron después, es decir, Y sub 2, menos el ingreso que nos mencionaron al principio del enunciado, Y sub 1. Esto nos da que la variación en el ingreso es de $130. Ahora reemplazamos en la fórmula de la elasticidad de ingreso de la demanda. Tenemos que nuestra elasticidad de ingreso de la demanda es 3, que es la variación en las cantidades, por 1,250, que es el primer ingreso que nos mencionó el ejercicio, dividido entre 130, que es la variación en el ingreso, por 70, que son las cantidades que se mencionaron al inicio del ejercicio. Esto nos da que nuestra elasticidad de ingreso de la demanda será de 3,750 dividido entre 9,100. Como resultado obtenemos que nuestra elasticidad de ingreso de la demanda es de 0,4121, es decir, que es un bien normal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la elasticidad de ingreso de la demanda se la interpreta de la siguiente forma. Si nos da un positivo, significa que el bien es normal. Si el positivo es mayor a 1, hablamos de un bien de lujo. Si el positivo es menor que 1, hablamos de un bien básico. En este caso sería un bien normal básico. Ahora, si nos da negativo significa que es inferior. ¿Por qué hablamos de normal e inferior? Bueno, en la elasticidad de ingreso de la demanda
Si nos da positivo, significa que aumentó el dinero de esta persona y por lo tanto consumió más de ese bien. Es normal que haga eso. Pero por otra parte, si aumentó su ingreso y en lugar de eso nos da negativo, es decir, que consume menos de ese bien, significa que solo lo consumía porque no tenía dinero suficiente para comprar algo mejor. Es decir, que es un bien inferior. Que si este consumidor tiene más dinero, en lugar de aprovechar para comprar más de este bien, comprará menos. Bueno, con esto concluye el video, espero que les haya agradado, que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, sugerencia, recomendación o comentario, por favor déjalo en la caja de los comentarios. Creo que el video es bastante claro y creo yo, si no es así ustedes me lo dicen, que la teoría también se entiende con bastante facilidad. La interpretación de los resultados, diríamos, si el resultado es positivo, sería un bien normal, que si es mayor a 1, va a ser un bien de lujo, lo que yo les explicaba, y si es menor a 1, va a ser un bien básico. De lujo, cuando nosotros podemos cambiar nuestra televisión. Nosotros teníamos una televisión chiquita, pero resulta que ahora tenemos un mejor ingreso y entonces yo me voy a comprar una televisión de 80 pulgadas o no sé de cuántas pulgadas sea la más grande. Me voy a comprar la mejor marca que hay en el mercado, entonces va a ser un bien de lujo. Pero si mis posibilidades me lo permiten, porque ahora tengo mejores ingresos, pero el resultado me da menor a 1, va a ser un bien básico, algo que yo voy a comprar porque me va a servir, es un bien normal, básico, porque me va a satisfacer mis necesidades, pero no llega a un bien de lujo. Mayor a 1, un bien de lujo. Menor a 1, un bien básico. Y la condición que yo les decía, bueno, cuando el resultado de la operación nos dé un número negativo, entonces va a ser un bien inferior. Aquí sí cuenta el signo negativo. Además de su... Bueno, fórmula para calcular la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso se obtiene al dividir la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien entre la variación porcentual del ingreso. Por lo tanto, su expresión es la siguiente. Elasticidad de ingreso, ¿se recuerdan que ya teníamos en el video, dice la Y? Pues la elasticidad de ingreso aquí la vamos a manejar como la I. Es igual a la variación porcentual en la cantidad demandada dividida la variación porcentual en el ingreso. La fórmula sería entonces la variación en la cantidad dividida la variación en el ingreso 1, y este resultado dividido entre la variación del ingreso dividido entre el ingreso 1, que es lo mismo que nos decía el video. La elasticidad ingreso de la demanda mide la magnitud de la variación de la cantidad demandada ante una variación en el ingreso del consumidor. Denotamos este valor como E sub I y lo obtenemos al dividir la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del ingreso del consumidor. Diríamos entonces que la elasticidad ingreso es igual a la variación de la demanda dividido a la variación del ingreso. Luis Eduardo, buen día, Luis Eduardo. Buenos días, licenciada. ¿Te recuerdas cómo se calculan las variaciones? Bueno, sería como el mayor menos el menor, el delta Q. Pues no sería tanto como el mayor como el menor, ¿no? Que sería el precio final menos el precio inicial, que normalmente el precio final es más alto que el precio inicial, pero la
fórmula nos dice que es el precio final menos el inicial, y si estamos hablando de cantidades, la cantidad final menos la cantidad inicial. Y gracias, Luis Eduardo. Bueno, debemos tener presente, dice, que para obtener la variación porcentual se calcula variación es igual al dato final menos el dato inicial dividido dentro del dato inicial multiplicado por 100. Roberto Carlos, buen día, Roberto Carlos. Buen día, licenciado. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Para sacar un valor de 0 y 1, ¿Un valor de? entre 0 y 1, ¿no? Para No, encontrar. no es por eso. ¿Por qué multiplicamos? Bueno, para sacar una variación vamos a tener que tomar el dato final menos el dato inicial dividido dentro del dato inicial, y eso lo multiplicamos por 100. ¿Por qué lo multiplicamos por 100, Roberto Carlos? ¿Para sacarlo positivo? Vamos a ver, No. la mano. Stephanie, Roberto, vamos a escuchar a Stephanie, a ver qué dice Stephanie. Es para obtener el valor porcentual. Para obtener el valor porcentual. Recordémonos, Roberto Carlos, que en las variaciones manejamos porcentajes, porque estamos estableciendo cuál es la variación porcentual de la demanda y del ingreso, o de la demanda y el precio de los productos. Gracias, Roberto, y gracias, Stephanie. Bueno, recordamos entonces que las variaciones se trabajan de esa forma. El dato final menos el dato inicial dividido dato inicial multiplicado por 100 para convertirlo en porcentajes. Ejemplo del cálculo con la elasticidad ingreso de la demanda. A través del ejemplo que vamos a dar a continuación, conoceremos el proceso de cálculo de las elasticidades ingreso de la demanda. En tal sentido, vamos a suponer que el promedio de ingreso del consumidor aumenta de 2.900 euros a 2.940. En vista de ese aumento en el ingreso, los consumidores comprarán 42 kilos de carne de res en vez de los 41.95 kilos que compraban anterior al aumento de ingresos. Vamos a ver. Juan Alberto, buen día, Juan Alberto. Buen día, licenciado. ¿Cuál sería aquí el precio 1 y cuál sería, el ingreso 1 y el ingreso 2? El ingreso 1 serían 2.900. ¿Y el ingreso 2? El precio 1 sería 2.900, el precio 2 sería 2.940. ¿Y cuál sería la cantidad 1 y cuál sería la cantidad 2? La cantidad 1 sería 41.95 y la cantidad 2, 42. Es bien fácil de entender, ¿verdad? No importa en qué orden nos los dé, pero es fácil comprender cuál es la inicial y cuál es la final. Gracias, Juan Alberto. Cantidad 1, 41.95, que es la que dice en vez de, y la cantidad 2 es 42, porque los consumidores ahora compran 42 kilos en lugar de los 41.95 que se compraban inicialmente. Vamos a suponer que el promedio de ingresos del consumidor aumenta de 2.900, o sea, la cantidad 1 es 2.900 a 2.940, que ahora se convierte en el ingreso número 2. Estos serían los datos. Bueno, paso número 1. Para calcular la elasticidad de la demanda con relación al ingreso, se llevan a cabo 3 pasos. El paso número 1 dice, este paso consiste en determinar la parte superior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en las cantidades. Tenemos que establecer la variación porcentual en las cantidades, que sería la demanda,
y en el ingreso. Primero, determinamos el cambio absoluto en cantidades, lo cual se obtiene restando la demanda final menos la demanda inicial. Esto es 42, que es la demanda final, menos el 41.95, que era la demanda inicial. Si nosotros le restamos a 42, 41.95, tenemos como resultado 0.05. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Bueno. Luego dice en el paso número 2, dividimos ahora este valor entre la demanda inicial. Así tenemos lo siguiente. 0.05 dividido dentro de la demanda inicial, que era el 41.95, nos da 0.12. 0.0012. Llevándolo a valor porcentual es igual a 0.0012 por 100 nos da igual a 0.12%. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, este 0.12% representa entonces la variación porcentual de las cantidades demandadas. Es decir, hemos determinado la parte superior de la fórmula. Esta sería la fórmula ya despejada. Lo que les marco en números rojos es el paso número 1. ¿Qué hicimos en el paso número 1? Restarle a la cantidad final la cantidad inicial y nos dio 0.05, que es lo que tenemos aquí. 0.05. Eso lo dividimos, dice, entre la demanda inicial. ¿Cuál era la demanda inicial? El 41.95, y eso lo tenemos aquí. Luego dice, llevando... ¿Sí, Stephanie? Una duda, licenciada. Por ejemplo, en el caso de que en el examen nos venga un problema parecido, ¿tenemos que dejar constancia de los pasos? O, por ejemplo, yo ahorita lo ingresé en la calculadora directamente y sí me da 0.086, pero en el caso del examen tendríamos que dejar esa constancia. Sí, sí, porque me tienen que demostrar que lo hicieron, ¿verdad? Porque Muy a bien. lo mejor tienes a la par a alguien que tiene muy buena vista y ya te copió el 0.086 y ya te ganó en el examen. No, sí me tiene que dejar constancia. Porque se supone que, mira, no así como que me estén marcando paso 1, paso 2, pero sí despejar la fórmula y hacer las operaciones. Ah, sí, esa era mi duda. Sí, teníamos que... Ah, muy bien, gracias. No, paso por paso, no, solo tú haces la operación. Mira, aquí está despejada la fórmula completa. Solo que para que me lo vayan entendiendo, yo les voy dando paso por paso. Pero al final, aquí está despejada la fórmula completa, están hechas las operaciones y el resultado, ¿verdad? Eso es lo que me tienen que demostrar si yo les pusiera un ejercicio de estos en el examen. Bueno, estábamos con el paso número 1. Decía, llevándolo a valor porcentual, o sea, la división o el resultado que nos da de dividir el 0.05 dentro de 41.95, lo multiplicamos por 100 y nos da el 0.12%. Este 0.12% representa entonces la variación porcentual de las cantidades demandadas. Es decir, hemos determinado la parte superior de la fórmula. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Gracias, mamita. ¿Hay alguien que no lo ha entendido? Todo bien, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, vamos al paso número 2. El paso número 2 dice, este paso consiste en determinar la parte inferior de la fórmula, es decir, la variación porcentual del ingreso. ¿Se recuerdan que en el video se establecían las dos variaciones, la de la cantidad demandada y de los ingresos? En este paso número 1 vimos cómo se calcula la variación de la cantidad demandada y ahora vemos cómo se calcula la variación del ingreso. Primero, determinamos el cambio absoluto del ingreso, lo cual se obtiene restando el ingreso final menos el ingreso inicial.
Esto es, ¿cuál era el ingreso? Dice, lo cual se obtiene restando del ingreso final. El ingreso final nos decía que es 2.940 menos el ingreso inicial que nos decía que era 2.900. Entonces, 2.940 menos 2.900 tenemos 40. Luego, dividimos ahora este valor entre el ingreso inicial, 40, dividido el ingreso inicial, que era de... ¿Cuánto era nuestro ingreso inicial? Nuestro ingreso inicial. Pero ya sin despejar o siempre con la fórmula. No, sin despejarlo. ¿Cuál era nuestro ingreso inicial? De 2.900. 2.900. Bueno, entonces, ¿qué dice? Determinamos el cambio absoluto del ingreso, lo cual se obtiene restando el ingreso final menos el ingreso inicial. Nos daba 40. Bueno, ahora dice, en el paso, siguiente paso, o en el inciso 2, dividimos ahora este valor entre el ingreso inicial. Así tenemos lo siguiente. 40 dividido 2.900, que era nuestro ingreso inicial, y nos da un 0.0137. Llevándolo a valor porcentual es igual. Vamos a ver. Jorge Mario, ¿cómo llevamos a valor porcentual el resultado que nos está dando aquí? Jorge Mario. Buenos días, licenciada. Buenos días, Jorge Mario. Por 100. Lo multiplicamos por 100 porque estamos buscando porcentajes. Entonces dice llevado a valor porcentual. Gracias, Jorge Mario. Es igual a 0.0137 por 100. Me da un 1.4. Este sería el paso número 2 en los números rojos que están aquí. 40 dividido 2.900, 40 que es la variación porcentual entre los ingresos, dividido entre el ingreso inicial y convertido en porcentajes, nos da 1.4%. Aquí tenemos ya, en el paso número 2, tenemos la variación en las cantidades y el porcentaje de variación en el ingreso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos? Ahí ya tenemos los dos resultados, la variación de la cantidad demandada y la variación del ingreso. Todo claro, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, dividimos el 0.12% dentro del 1.4 y nos da el resultado de 0.086. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno. El paso número 3. En este paso final se procede a sustituir los valores determinados en el paso 1 y 2. Los valores en el paso 1 y el valor en el paso 2. Y entonces, dice, en este paso final se procede a sustituir los valores determinados en el paso 1 y en el paso 2 en la fórmula de la elasticidad de ingreso de demanda. Y veamos el valor del paso 1, el valor del paso 2 y nos da como resultado el 0.086, que es ya la variación del ingreso, que de manera que el coeficiente de elasticidad de ingreso es menor que 1 en rango positivo. Con lo que vimos en el video y la primera parte de la teoría que yo les di, si esto es menor que 1 y es positivo, ¿qué tipo de bien sería? Básico. Sería básico. Exacto. Gracias. De manera que el coeficiente de elasticidad de ingreso es menor que 1 en rango positivo. Este es un bien de necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, ya vamos a ver la clasificación, estamos hablando de un bien básico. Una necesidad es algo básico para nosotros. Hablemos de un alimento. Un alimento es básico para nuestra vida, entonces es una necesidad que nosotros tenemos que cubrir, puesto que su coeficiente de elasticidad es menor que 1 en escala
positiva. Si aquí estuviéramos en una escala negativa, a ver voluntariamente, si fuera una escala negativa, ¿qué tipo de bien sería? Sería un inferior. Un inferior. Exacto, gracias David Giovanni, gracias Rocío. Sería un bien inferior. Además, este resultado implica que por cada 1% que aumenta la renta, la cantidad demandada de estos bienes aumenta en 0.086%. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ese sería el primer ejercicio. ¿Por qué es importante la elasticidad de ingreso de la demanda? Jefferson Alejandro, buen día. Buenos días, Jefferson. No está Jefferson. Pues me voy con mi amigo James. Dígame, porque soy bueno, licenciada. Yo ya te dije que para muchas cosas, James. Sobre todo para saludarme y levantarme el ánimo. ¿Me ayudas a levantar, por favor? Creo que me vas a recordar el día que te estés graduando. Vas a decir, ay, yo le levantaba el ánimo a la licenciada. O sea, disculpe, pero ¿quiere que yo lea eso? Que se cortó por ahí un momento. Sí. Ok. El internet, bueno, digamos que no es el mejor de todos, pero bueno. Ah, pero sí estamos todos. Sí. Importancia de la elasticidad de ingreso de demanda. La importancia de este concepto radica en que dependiendo del valor del coeficiente de la elasticidad ingreso, es posible llegar a una clasificación de bienes económicos. Así, su importancia es poderosa. Ella permite conocer a fondo la conducta del consumidor. Bueno, como ya leíste el texto, en tus propias palabras, ¿por qué es importante entonces conocer la elasticidad del ingreso con respecto a la demanda? Por mi propio concepto, es importante conocerla por el hecho de qué tan flexible como tal podemos ser con los consumidores para así empezar a tratar de convencerlos de comprar producto y todo eso. ¿Por qué más? ¿Qué otra cosa me podría decir? ¿Por qué es importante calcular la elasticidad de ingreso de la demanda? Porque si no lo calculamos, no hay ingresos, por ende nos vamos a la bancarrota. De acuerdo, James. Gracias. Vamos a ver a quién más ponemos a participar el día de hoy. David Giovanni, en tus propias palabras, ¿por qué es importante la elasticidad de ingresos de la demanda? Buenos días, licenciada. Buenos días, David Giovanni. Bueno, pues como ahí dice, o sea, nos permite clasificar, es decir, ya teniendo esos cálculos, ya podemos, digamos, clasificar si es un bien de lujo o un bien básico de necesidad o es un bien, o sea, inferior, o sea, va dependiendo lo que vamos consumiendo, si es a mayor o a menor escala. Ya, entonces es importante calcularla porque nos va a decir entonces de qué tipo de bienes estamos hablando. Si es un bien normal, si es un bien de lujo, si es un bien inferior. Eso nos va a permitir a nosotros establecerlo cuando calculamos la elasticidad ingreso de la demanda. Gracias, David Giovanni. Elasticidad de ingreso y tipo de bienes económicos. En la clasificación que yo les decía. En consecuencia de los cambios experimentados en los niveles de ingreso de los individuos o consumidores y tomando en consideración el coeficiente de elasticidad de ingreso, llegamos a conocer los bienes económicos. Veamos su clasificación. Bienes normales son aquellos en los cuales la elasticidad de ingreso posee valores positivos. Si un resultado del cálculo de la elasticidad nos da un resultado positivo, no importa si es 1, no importa si es mayor a 1, no importa si es menor a 1, pero si el resultado es positivo, entonces nos va a dar a nosotros
la idea o nos va a permitir a nosotros establecer que ese es un bien normal. Los bienes de lujo son aquellos cuya elasticidad, ingreso, mantienen valores mayores que 1. Si nuestro resultado de la operación nos da mayor a 1, quiere decir que nosotros estamos comprando un bien de lujo. Bienes inferiores. Se dice así a los bienes económicos en los cuales la elasticidad, ingreso, posee valores negativos. No importa si es mayor a 1, si es 1 o es menor a 1, pero si el resultado está precedido de un signo negativo, entonces diremos que son bienes inferiores. Y bienes de primera necesidad. Estos son aquellos que poseen elasticidad positiva, pero menor que 1. Bienes de primera necesidad. Eso lo vimos también en la elasticidad precio de la demanda. Y le pregunto a Barbarita, ¿por qué decimos que un bien de primera necesidad son aquellos que poseen elasticidad positiva, pero menor que 1? ¿Te recuerdas, Bárbara? Porque son los que usamos necesariamente y no tenemos otra opción para no comprarlos. O sea, por eso son de primera necesidad, ¿no? Exacto. Gracias, Barbarita. Vamos a ver, Daniel Eduardo. Buen día, Daniel Eduardo. Buenos días, Daniel Eduardo. Bueno, no está Daniel Eduardo. Dailin Yanabel. Buen día, Dailin. Buenos días, licenciada. Dígame. ¿Me podrías decir tú por qué crees que los bienes de primera necesidad son aquellos que poseen elasticidad positiva, pero menor que 1? O sea, entre más alta es la elasticidad, menos están sujetos a los cambios. Pero ¿por qué decimos que estos bienes de primera necesidad, ya Barbarita dijo algo, poseen elasticidad positiva pero menor que 1? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, yo tengo una idea porque siempre son necesarios, independientemente su elasticidad, siempre va a ser algo que vamos a necesitar, ¿no? Exacto, así es. Como dijo no importa nuestro ingreso, son bienes de primera necesidad, hablemos de alimentos. Y los alimentos sí o sí los tenemos que comprar. No importa si sube el precio, si bajan nuestros ingresos, pero nosotros necesitamos esos bienes porque son bienes de primera necesidad para nosotros. Entonces, estos bienes son aquellos que poseen una elasticidad positiva, pero que son menores a 1, como por ejemplo los alimentos. Vale. Distinguimos entre lujos y necesidades. Gadeli, buen día, Gadeli. Gadeli Gardenia. Sí, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, mamita, por favor? Sí. Distinguimos entre lujos y necesidades. Un bien o servicio de lujo es aquel cuya elasticidad de ingresos es igual o superior a la unidad. Una necesidad es aquella cuya elasticidad de ingresos es mayor que 0, pero menor que la unidad. Si la cantidad demandada responde tanto a un incremento de ingresos que el incremento porcentual en la cantidad demandada supera el incremento porcentual en los ingresos, entonces el valor de elasticidad es superior a 1 y el bien o servicio se llama lujo. En contraste, si el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el incremento porcentual en los ingresos, el valor es menor que la unidad y llamamos al bien o servicio una necesidad. Gracias, mamita. Bueno. Distinguimos entre lujos y necesidades.
Un bien o servicio de lujo es aquel cuya elasticidad de ingreso es igual o superior a la unidad. Un bien de lujo, cuando nosotros tenemos ingresos que nos permiten a nosotros comprar un bien de lujo, nuestra elasticidad va a ser siempre arriba de 1, en forma positiva. Aumentaron nuestros ingresos, entonces nosotros ahora podemos comprar artículos más caros, un bien de lujo. Una necesidad es aquella cuya elasticidad de ingreso es mayor que 0, pero menor que la unidad. Porque es un bien necesario, es algo que va a servir para satisfacer una necesidad. Como decíamos en la diapositiva anterior, lo compramos sí o sí, porque por ejemplo no podemos dejar de comer. Bueno, si la cantidad demandada responde tanto a un incremento de ingresos que el incremento porcentual en la cantidad demandada supera el incremento porcentual en los ingresos, entonces el valor de la elasticidad es superior a 1 y el bien o servicio se llama de lujo, el que vimos al principio. Repitiendo, si la cantidad demandada responde tanto a un incremento de ingresos que el incremento porcentual en la cantidad demandada supera el incremento porcentual en los ingresos, entonces el valor de la elasticidad es superior a 1 y el bien o servicio se llama bien de lujo. En contraste, si el cambio porcentual, en contraste quiere decir en forma contraria, si el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor que el incremento porcentual en los ingresos, el valor es menor que la unidad y llamamos al bien o servicio una necesidad. Cuando los artículos que nosotros compramos, dependiendo de nuestro ingreso, son mayores a la unidad, entonces va a ser un bien de lujo. Si los artículos que compramos son menores a la unidad, entonces estaremos nosotros comprando un bien necesario, un bien que nos va a servir para satisfacer alguna necesidad. Un bien o servicio de lujo es aquel cuya elasticidad de ingresos es igual o superior a la unidad. Estamos reforzando, estamos como que remachando para que entendamos, cuáles son los bienes de lujo y cuáles son los bienes necesarios y cuáles son los bienes inferiores. Una necesidad es aquella cuya elasticidad de ingresos es mayor que 0 y menor que la unidad. Los lujos y necesidades también se pueden definir en términos de su participación en un presupuesto típico. Cuando hablamos de un presupuesto típico, estamos hablando de un presupuesto normal, de una situación que sucede con total normalidad en nuestra vida. Una elasticidad de ingresos mayor que la unidad significa que la parte del presupuesto de un individuo que se destina al producto va en aumento. Repitiendo, una elasticidad de ingresos mayor que la unidad significa que la parte del presupuesto de un individuo que se destina al producto va en aumento. O sea, el ingreso está subiendo y entonces el consumidor puede destinar una mayor cantidad de dinero para ir adquiriendo más producto. Cuanto más se aleje hacia arriba el resultado de la elasticidad, más de lujo va a ser el bien. Y cuanto más se aleje del 1 hacia abajo el resultado de la necesidad, va a ser un bien que nosotros sí o sí debemos comprar. En contraste, si la elasticidad es menor que la unidad, la participación presupuestal está cayendo. Estábamos en un bien normal en la unidad, pero nuestro ingreso va bajando, entonces nuestra elasticidad se va alejando del 1 hacia abajo, pero lo seguimos comprando porque nos es un bien necesario, nos es un bien básico,
pero nuestros ingresos están bajando y cada vez podemos comprar menos, aunque no dejemos de comprarlos, pero estamos comprando menos porque nuestros ingresos van bajando. La participación presupuestal o nuestra calidad de presupuesto está cayendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Licenciada, solo tengo una duda. En la parte que usted había dicho, una elasticidad de ingresos mayor a la unidad, ¿significa que la parte del presupuesto que se destina para adquirir un producto? ¿Qué significaba seguir? Me faltó apuntar lo último que dijo. Fíjate, mamita linda, que no te escuché bien lo último, se te recortó un ratito. ¿Me podrías repetir? Ay, sí. ¿Me escucha mejor? Sí, ahorita te escucho mejor. Usted había dicho, una elasticidad de ingresos mayor que la unidad significa que la parte del presupuesto que se destina para adquirir un producto. ¿Qué significaba esa parte? Ajá. Que aumentaron nuestros ingresos. Entonces ahora tenemos más disponibilidad de comprar un bien aunque cueste más. Muchas gracias, licenciada. Y sí, todo claro. Bueno, de acuerdo. Bueno, esto tiene sentido intuitivo. ¿Qué es la intuición? Vamos a ver voluntariamente quién me dice qué es la intuición. Es lo que se puede como predecir, algo que por conocimiento o por experiencia ya se puede deducir qué es. Exacto, así es, algo que nosotros percibimos que va a pasar. Lo que decía Rocío, que ya se puede prever. Gracias, Rocío. Esto tiene sentido intuitivo. ¿Qué quiere decir un sentido intuitivo? Que nosotros podemos avisorar o podemos ver, por ejemplo, que los autos de lujo son bienes de lujo por esta definición, porque ocupan una mayor parte de los ingresos de los que son ricos, de los que tienen mucho dinero, de los que sus ingresos son bastante altos, a diferencia de los que no son ricos. Dice, esto tiene sentido intuitivo, o sea, podemos predecir, podemos establecer que un auto se lo va a comprar, un auto de lujo, se lo va a comprar una persona que tiene mucho dinero. Cosa que no va a suceder con una persona que no tiene suficientes ingresos. Una persona que tiene muchos ingresos, que tiene altos ingresos, lógicamente se va a comprar un vehículo de agencia, se va a comprar un vehículo del año, a diferencia de una persona que no tiene mayores ingresos y que necesita un vehículo para trabajar, por ejemplo, pero se va a comprar un vehículo de segunda que le salga más económico, porque no tiene la misma disponibilidad de ingresos que tienen las personas que tienen mejores ingresos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Algo que no les haya quedado claro? Creo que la teoría está bien fácil de entender, ¿no? Bueno. Los bienes inferiores. ¿Qué son los bienes inferiores? Son aquellos para los que existe sustituto de mayor calidad o más caros. Giancarlo, buenos días, Giancarlo. Buenos días. ¿Me podría dar un ejemplo de bienes inferiores? Que tengan un sustituto de mayor calidad o que sean más caros. Ahorita, Derek, ahorita te doy la palabra. Solo estamos esperando a Giancarlo. No sé, tipo, vamos por tipo de alimentación, por ejemplo, como cualquier tipo de galleta, ahí tiene otra mejor, no sé. La verdad. Gracias, Giancarlo. Vamos a ver qué dice Derek. Te escuchamos, Derek. En el caso que dice lo de diapositiva sería entre un carro Toyota y un carro Chevrolet. El carro Chevrolet es más caro, pero no sabemos qué tipo de tiempo de vida tiene el carro. En cambio, el Toyota, que es más conocido, tiene más tiempo de vida por los repuestos que se encuentran aquí en Guatemala.
Así Derek, un Chevrolet es más caro. Derek, un Chevrolet Sí. es más caro que un Toyota. Sí, el Chevrolet es más caro que el Toyota. Oh, y yo, como no sé de automóviles, creí que porque ya no se miraban mucho, dijo, por estar descontinuados, eran bien baratos. Entre Pero más caro, entre más viejo el carro, más caro lo venden. así. Sí, por el año y el modelo. Qué bueno saberlo. Bueno, no me compraré un Chevrolet porque son muy caros. Gracias, Derek. Bueno, vamos a ver. Stephanie Rocío. Un ejemplo de bienes inferiores. Un ejemplo aplicado a ropa, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo de que compres ropa en un lugar cerca de tu casa como una paca o un lugar más económico que comprar ropa de marca. Eso podría ser un ejemplo, que es lo mismo. Básicamente estás comprando la marca, no el tipo de ropa, ya que en muchos lugares lo podrás encontrar. Igual diseño, tal vez mismos materiales, e incluso por un precio más económico. Entonces, puedes adquirir lo mismo más económico y pues sería un bien inferior, ya que no estarías invirtiendo en un bien más caro. Exacto, así es, gracias Rocío. Hablando de la ropa de marca que dice Rocío, dice que no sé quiénes conocen San Francisco el Alto, en el departamento de Quetzaltenango, que muchos de los pantalones que nos vienen a nosotros aquí al país ya con la marquita puesta y que valen un ojo de la cara, hablemos de pantalones de marcas norteamericanas, se fabrican en San Francisco el Alto, dicen, porque yo no he ido, que si uno va, encuentra pantalones de muy buena calidad, que no tienen marca, lógicamente, pero que se consiguen a precios bastante económicos, que se van al extranjero, hablemos de Estados Unidos, y luego regresan al país con ya una marquita y costando, qué sé yo, 10 veces más de lo que lo podría comprar uno en San Francisco el Alto. Muy buen ejemplo, Rocío. Los bienes inferiores, dice, son aquellos para los que existen sustitutos de mayor calidad o más caros, por ejemplo, lo que nos decía Derek. El carro Toyota pues tiene un precio para los que tienen bastante accesible, comparado con un Chevrolet que según él es más caro que un Toyota. Por ejemplo, los hogares de bajos ingresos tienden a satisfacer sus necesidades de viaje utilizando el transporte público. Los que no tenemos vehículo nos movemos en el transporte público, que al final nos va a llevar al lugar a donde vamos y nos va a hacer resultar mucho más económico. A medida que aumentan sus ingresos, bueno, yo viajaba en transporte público porque mis ingresos eran lo que me permitían, pero a medida que aumentan los ingresos, los hogares pueden reducir su dependencia del transporte público en favor del uso del automóvil, a pesar de la congestión y los impactos ambientales. Utilizábamos el transporte público cuando teníamos un ingreso bastante bajo. Nuestro ingreso mejoró y ahora nos podemos comprar un vehículo, tal vez de segunda o de tercera, pero ya nos compramos un vehículo propio. El transporte público entonces se convirtió en un bien inferior. Nosotros tenemos ya un carrito de segunda o de tercera, pero resulta que nuestros ingresos aumentaron. Bueno, ahora vendemos ese carrito viejito y nos compramos un vehículo de agencia. Ese carrito de segunda o de tercera se convirtió en un bien inferior y ahora tengo un artículo de lujo, que es el carro que yo saqué de agencia. De igual manera, las lavanderías son bienes inferiores en el sentido de que las lavanderías, hablando de los negocios de lavanderías, son bienes inferiores en el sentido de que a medida que aumentan los ingresos, las personas tienden a adquirir sus propios electrodomésticos y por tanto utilizan menos los servicios de lavandería. Cuando no teníamos lavadora en casa, íbamos a la lavandería, pero mejoraron nuestros ingresos y nos pudimos comprar una lavadora. El servicio que nos prestaba la lavandería ahora pasa a ser un bien inferior. Y la lavadora que compramos nosotros
ahora resulta un bien de lujo. ¿Por qué? Porque aumentaron nuestros ingresos. Los bienes inferiores, por lo tanto, tienen una elasticidad negativa al ingreso. Cuando a nosotros el resultado del cálculo de la elasticidad nos dé un número negativo, va a ser una elasticidad negativa. ¿Se recuerdan que en el ingreso, en la demanda, no importaba el signo? La elasticidad siempre iba a ser positiva. Pero aquí sí importa el signo. Y si tiene un signo negativo, el resultado va a ser una elasticidad negativa al ingreso. ¿Por qué negativa? Porque ahora nosotros tenemos más dinero y ahora nos podemos comprar un bien más caro, un bien de lujo, porque nuestras posibilidades no lo permiten. ¿Alguna duda hasta dónde vamos o algún comentario? Por mi parte no, licenciada. Gracias, mamita. Disculpe, ¿en qué fue que dijo que no importaba el signo y en cuáles sí? Para apuntarlo. En la elasticidad de la demanda, precio, no importa el signo. ¿Te recuerdas, mamita? Que decíamos que el signo desaparecía y que el resultado siempre iba a ser positivo. En la elasticidad del ingreso de la demanda, aquí sí importa el signo, porque si te da una cantidad con signo negativo, no importa si es mayor a 1, no importa si es menor a 1, pero si te da con signo negativo, va a ser una elasticidad negativa. ¿Estamos, Fátima? Fátima Lourdes. Has estado muy calladita, Fátima. Mejor así, Lick. No, ¿por qué? Si tan bonito que es cuando participas. Pero quiero dar la oportunidad a mis otros compañeros. Tan buena gente que sea, por eso la quiero mucho. Gracias, Lick. Anda alguien también, hay un personaje que ni visto ni oído. Yo no sé si va a ganar el curso, porque hace tiempo que no lo escucho. Y mira, pues, se hace el que no escucha. Buenas tardes, buenos días todavía. Ya vieron, solo lo ven así con que va a perder el curso y volvió a la vida. No. ¿Qué tal, Byron Ignacio? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal ha estado? Pues gracias a Dios, bien trabajando, pero no sé qué te ha pasado. No sé si Lourdes ya no te ha puesto dominio o te ha dejado muy libre o qué. Porque... Mire, ¿sí ubica el huracán Katrina? ¿Ah, sí? Ajá, algo así, ¿se acuerda de lo que nos dijo de aquel día del tiempo del clima y todo eso? Ajá. Así más o menos está la cosa. Ah, o sea que afecta el ambiente externo. Uh-huh. Híjole. Es cierto, Fátima. No, Lick, eso es mentira, no le creas. No, pues él dice que sí le afecta. Bueno, yo no sé a quién de los dos le afecta, a ella o a ti, Byron. Es mutuo. Dice Rocío que está nublado, sí. Pero mira, pues, está nublado, pero hoy sí hablaron los dos, porque no sé dónde andaban. Yo no sé si andaban de vacaciones o ya habían ganado el curso, qué había pasado con ellos, pero ni vistos ni oídos en el curso. Es que yo estoy triste porque mi compañera de estudio se dio de baja. Laitana. Ya no se queda conmigo, Laitana. ¿Y por Ahora qué? se queda acostada en la cama, ya no recibe clases conmigo. Ay, no, pero si le pegaste la pereza, Byron. No. Ay, no puede ser si tan chula ella poniendo atención, ya era economista. Cabal, ya estoy de baja de la carrera. Ahora va a estudiar psicología, dice. Cuelas tú. Es que de plano que ya veo que tienes problemas mentales. De plano que sí. ¿A qué le cuento? ¿Verdad que sí? ¿Quién te los causa? Eso sí tiene. ¿Verdad que sí, Barbarita? Ahí sí hablas, Bárbara, ¿va? ¿Tiene problemas mentales, Byron, o no? Depende. Un montón. Ay, no. ¿Cómo te quieren tus compañeros? Mira, Rocío estaba de reírse de que Aitana ya no te pasa bola en la clase. Ay, y ahí va Melissa también. Ay. Mira lo que dice Melissa, que sí tienes problemas mentales. Buenas tú. Bueno, era un rato de relax, ¿verdad ustedes? Bueno. Y todos estamos de acuerdo en eso. ¿Verdad que sí? En los momentos de relax.
Es que ya el último periodo de la semana. Sí, dice Fátima Lourdes. No, el último periodo del día. Imagínense ustedes, paso hablando 5 horas seguidas. Entonces a esta hora yo también ya necesito un relax al igual que ustedes. ¿Verdad que sí, David Giovanni? Ya estamos cansados, sí es cierto. Así es, Lourdes, en la clase, solo hablando pasa. De veras. Si viera, ja. Ay, Lourdes, y aquí ya has estado. Nos regañaron por tu culpa, Liz. ¿A quién? ¿A quién regañaron, Barbarita? A nosotras, mira. No, no tuvo la qué? culpa. ¿Quién la regañó? Mire, pues le voy a contar yo porque no creo que ninguna de las dos quiera hablar. Bueno, vamos a escuchar, pues. Es que resulta que estábamos en cálculo y ellas dos estaban hablando, pues estaban así que hablando de no ¿Quién sé. les da cálculo? El ingeniero Gabriel. Ah, bueno, yo pensé que era el ingeniero Carías. Entonces, haga de cuenta que ellos estaban hablando, pero me dio mucha risa porque estaban hablando Tefi, Lourdes y Bárbara. Pero Tefi, al ver que el ingeniero se estaba acercando, Tefi se cayó, o sea, ni siquiera les avisó a ellas, cállense, hagan silencio porque viene el ingeniero, las dejó vendidas. Y después ellas siguieron hablando y el ingeniero solo se les quedó viendo y dice, ustedes dos le bajan volumen por favor a Bárbara y a Lourdes. Ay, es cierto, ¿verdad? Stephanie y Cristina, porque se está riendo, dice que es cierto, dejaron vendidas a Lourdes y a Bárbara. Ay, no, qué divertido. Pero es que estábamos haciendo un ejercicio y así estábamos trabajando. Y de verdad que no aceptan el relax, ¿verdad? Ustedes sí, pero estábamos hablando cosas productivas. ¿Y qué productivo estaban hablando, Lourdes? ¿Qué tan productivo era? Ah, pero eso ábrenlas cuando yo esté allá para que me den clasecitas. ¿No creen que sería justo que me dieran clases? Yo les cuido su economía, ustedes me deben de cuidar el cabello. Bueno. Sí, ni que es que él no comprende. Es que no entiende a las mujeres. Hombre tenía que ser. Pura lata. Bueno, continuamos, chicos. Por lo menos ya me reí un rato, ya me relajé. Y ya vi que Byron está vivo, que Lourdes está vivo, que también revivió Cristina, porque Stephanie y Cristina también andaba ausente. ¿Qué tienes en tu defensa, Stephanie y Cristina? ¿Por qué andabas ausente? Ah. Bueno, continuamos, chicos. Gracias por el relax. En la definición de la ecuación de elasticidad de ingreso, el numerador tiene un signo opuesto al denominador. Los bienes inferiores, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos la práctica. Los bienes inferiores tienen elasticidad negativa al ingreso. Permítanme un momentito. Perdón, chicos, perdón. Bueno, en la definición de la ecuación de la elasticidad de ingresos, el numerador tiene un signo opuesto al denominador en los bienes inferiores. Cuando esto sucede, cuando los bienes son inferiores, tienen elasticidad negativa al ingreso. Cuando estemos en una elasticidad negativa al ingreso, quiere decir que el denominador y el numerador van a tener signo diferente. Ya sea porque tenemos al denominador con signo negativo o al numerador, pero uno de los dos tiene signo diferente. Investigaciones empíricas
indican que bienes como alimentos y combustibles tienen elasticidades de ingreso menores a 1. Alimentos y combustibles tienen ingresos menores a 1. Los bienes y servicios duraderos tienen elasticidades ligeramente mayores a 1. Y los bienes de ocio y las vacaciones en el extranjero tienen elasticidades muy superiores a 1. Se recuerdan que en las diapositivas anteriores yo les dije que si el resultado se alejaba mucho del 1 hacia arriba, son bienes de lujo, como por ejemplo los viajes de vacaciones. Un viaje de vacaciones se lo va a poder dar una persona que tenga buenos ingresos. Una persona con escasos ingresos no va a poder darse un viaje de vacaciones. Entonces este sería un bien de lujo y estaría bien alejado del 1 hacia arriba. Los bienes como alimentos y combustibles tienen elasticidades de ingreso menores a 1, o sea, de 1 para abajo. Como ya lo dijimos bastantes veces, Ismael Isaac. Dígame. ¿Por qué crees tú que se alejan del 1 hacia abajo los bienes como alimentos y combustibles? ¿Puedes repetir, disculpe? ¿Por qué crees tú que los bienes como alimentos y combustibles se alejan del 1 hacia abajo? O menores de 1, pues. Se alejan del 1 hacia abajo. ¿Por qué esos tipos de bienes como los alimentos y los combustibles se alejan del 1 hacia abajo o son menores que 1? Ya lo hemos dicho varias veces. Ah, no me recuerdo, Nick. ¿No te recuerdas? No me recuerdo. Si lo acabamos de decir, Ismael. Y se me fue. Ay. Bueno, eso sí me recuerdo. Bueno. Dylan. Gracias, Ismael. Dylan. ¿Por qué crees tú que los alimentos y los combustibles tienen elasticidades menores a 1? Bueno, yo creo que es debido al precio que tienen, que deben ser muy altos. Estamos hablando de alimentos y combustibles. ¿Por qué se alejan del 1 hacia abajo? Eso lo hemos visto, eso lo he repetido varias veces. ¿No te recuerdas? Bueno, vamos a ver. Dylan. Bueno, Byron Ignacio. ¿Por qué los alimentos y los combustibles tienen una elasticidad menor a 1? Porque usted dijo que son bienes que consumimos seguido y que son necesarios. Porque, por ejemplo, si no tenemos gasolina, no podemos ir a estudiar, no podemos ir a trabajar, no podemos movilizarnos. Y si no comemos, pues nos enfermamos. Exacto. Así es, gracias, Byron. Dylan, estos bienes se alejan del 1 hacia abajo porque no tienen mayor incidencia o no responden con mayor fuerza a si tenemos ingresos altos o bajos. Los alimentos, como dice Byron, los tenemos que comprar. Tengamos poco ingreso o tengamos un ingreso elevado, tenemos que comprar el combustible porque a la mayoría nos sirve para ir a trabajar o para ir a estudiar, y tenemos que comprar alimentos porque el ser humano necesita comer. Entonces, cuando se alejan del 1 hacia abajo, es porque son bienes que no importando el ingreso que tengamos, nosotros los tenemos que comprar. Y si se alejan del 1 hacia arriba, entre más se alejen, quiere decir que el bien es de lujo y nosotros podríamos dejar de comprarlo si nuestros ingresos bajan. Y podríamos comprar más de ellos si nuestros ingresos suben. Como por ejemplo lo que nos dice ahí del viaje de vacaciones. Un viaje de vacaciones, si yo no tengo mucho dinero, pues yo me voy a ir de Mazatenango a Villanueva
y a lo mejor me junto allá con Aitana y Aitana me cuenta qué ha aprendido. Pero si yo tengo mucho dinero, pues yo me voy a ir a Europa. Un bien de lujo, entre más ingreso tenga yo, más caro va a ser el bien que yo me compre. Pero con los alimentos y los combustibles, como son bienes necesarios, entonces no importa si tenemos un ingreso alto o un ingreso bajo, siempre lo vamos a comprar, lógicamente, dependiendo de nuestras capacidades. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario hasta donde llegamos el día de hoy? Por mi parte, no, licenciada. Muchas gracias. Bueno, espero que el relax les haya servido a todos para reírse un poquito de lo que hablamos. Siempre es necesario unos minutitos de recreación, ya que no lo podemos hacer en forma presencial. Creo que la pasaríamos muy bien en forma presencial, pero no se puede. Entonces, aunque sea por este medio. Bendiciones para todos, mi cariño para todos. Les deseo feliz descanso en la tarde y nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Feliz día, licenciada. Bendiciones para todos, chicos. ¡Feliz día, licenciada! Adiós, James. Se me cuidas mucho, James. Y hay que tomar incaparina para mantener ese ánimo así bien al 100%. No me gusta la incaparina. Y entonces, pues, avena. Tampoco me gusta la avena. Ay, no, y entonces, ¿qué? ¿Un Gatorade, pues? Eso sí se lo sopa. Adiós, Barbarita. Disculpe, le quería hacer una preguntita. Para el examen, ¿podemos llevar fórmulas? Sí, se trata de que aprendan, no de que pierdan. Pero todavía no he decidido. Yo ya le iba a empezar a hacer. No, pero si quieren, hazlos porque a lo mejor se me ocurre que sí. Ok, Lick, está bien. Y esta vez sí entran otra vez, esta vez sí entra gráficas. Es que vieras que, bueno, la verdad no te podría decir, mamita, no he visto qué voy a ponerles, pero yo les aviso unos 2-3 días antes. Bueno, Lick, muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos, feliz día, nos escuchamos el miércoles.